¿Te has preguntado por qué parece que trabajas tanto, pero no logras avanzar financieramente? Ganas dinero, pagas tus cuentas, gastas en lo necesario y un poco en lo que te gusta, pero al final del mes no queda nada, o peor, te tienes que endeudar para llegar a fin de mes. Este ciclo interminable se conoce comúnmente como la carrera de la rata. ¿Sabías que millones de personas están atrapadas en este sistema? Un ciclo donde el trabajo y los ingresos son absorbidos constantemente por los gastos y las deudas, sin permitir que construyamos una verdadera estabilidad financiera. Hoy voy a explicarte qué es la carrera de la rata, cómo reconocer si estás atrapado en ella y, lo más importante, cómo puedes salir de este ciclo para construir una vida financieramente libre. Quédate hasta el final porque este contenido puede cambiar tu perspectiva y tu relación con el dinero para siempre. El término carrera de la rata fue popularizado por Robert Kiyosaki, autor del libro Éxito en ventas, Padre Rico, Padre Pobre. Este libro, publicado por primera vez en 1997, se ha convertido en una referencia esencial para quienes buscan mejorar su educación financiera. Pero, ¿quién es Kiyosaki y por qué sus ideas han impactado a millones? Robert Kiyosaki es un empresario, inversor y educador que, a lo largo de su vida, se dio cuenta de que el sistema educativo no prepara a las personas para manejar el dinero de manera efectiva. En su libro, comparte las lecciones que aprendió de dos figuras clave en su vida: su padre pobre, quien era su propio padre biológico y seguía el camino tradicional de estudiar, trabajar y depender de un salario toda la vida; y su padre rico, que era el padre de su mejor amigo, quien le enseñó a construir riqueza mediante inversiones y la creación de activos. Uno de los conceptos más impactantes de su obra es la carrera de la rata, una metáfora que describe cómo muchas personas quedan atrapadas en un ciclo de ingresos y gastos que las mantiene trabajando toda su vida sin avanzar realmente hacia la estabilidad y la libertad financiera. Según Kiyosaki, este ciclo no es inevitable. El problema es que nunca nos enseñaron cómo salir de él. ¿Qué es la carrera de la rata? La carrera de la rata es un ciclo financiero en el que trabajas para ganar dinero, gastas lo que ganas y muchas veces un poco más con deuda, y vuelves a trabajar para repetir el proceso. Es como estar en una rueda de hámster. Corres y corres, pero nunca llegas a ningún lado. Este concepto no solo describe un problema económico, sino también una trampa mental. Muchas personas no se dan cuenta de que están atrapadas, porque este modelo es tan común que lo consideramos normal. El ciclo de la carrera de la rata comienza con la dependencia del ingreso activo o ingreso fijo. Este tipo de ingreso es el dinero que ganas intercambiando tu tiempo y esfuerzo, como un salario o un pago por trabajo freelance, o sea, el ingreso depende de tu presencia. El problema con el ingreso activo es que está limitado. Solo puedes trabajar un cierto número de horas al día, y si dejas de trabajar, el ingreso desaparece. Por otro lado, los gastos nunca desaparecen. Pagas alquiler o hipoteca, servicios básicos, transporte y alimentación, y lo que sobra muchas veces se gasta en entretenimiento o bienes de consumo. Al final del mes apenas queda dinero para ahorrar o invertir, si es que algo queda. Y si ocurre una emergencia, es común recurrir a tarjetas de crédito o préstamos, lo que agrava el problema al añadir deudas y llevándonos al borde del desastre financiero. En este ciclo, tu vida financiera gira en torno a trabajar más para pagar más, sin construir riqueza real. Y lo más preocupante es que este sistema no discrimina. Tanto quienes ganan poco como quienes tienen altos ingresos pueden quedar atrapados. Todos estamos acostumbrados a manejar mal nuestro dinero. ¿Por qué estamos atrapados en este ciclo? La carrera de la rata no ocurre por accidente. Hay factores culturales, educativos y psicológicos que contribuyen a que tantas personas queden atrapadas en este ciclo.
Desde pequeños se nos enseña a seguir un camino específico, estudiar, conseguir un empleo estable y trabajar duro para ganar dinero. Aunque esto no es un mal consejo, omite una parte crucial: cómo gestionar ese dinero de manera estratégica para que trabaje por ti. El sistema educativo rara vez incluye temas como inversión, construcción de activos o gestión de deudas, dejando a las personas sin las herramientas necesarias para manejar las finanzas inteligentemente. Además, vivimos en una cultura que fomenta el consumo. La publicidad nos bombardea constantemente con mensajes que asocian la felicidad con el gasto. Compra esto y serás más feliz. Llévalo ahora, págalo después. Este comportamiento lleva a muchas personas a gastar más de lo que ganan, acumulando deudas que las atan aún más al ciclo de la carrera de la rata. Y podrías creer que la solución es trabajar más duro, obtener un ascenso y ganar más dinero, pero no. Uno de los factores más importantes del ciclo de la rata es la inflación del estilo de vida. Esto ocurre cuando, a medida que ganas más dinero, también aumentas tus gastos. Por ejemplo, si tu salario aumenta, podrías decidir mudarte a una casa más grande, comprar un auto nuevo o gastar más en ocio. Aunque estos cambios pueden parecer justificados, te mantienen en el mismo lugar financieramente, porque todo tu ingreso sigue destinándose a gastos en lugar de a inversiones. ¿Cómo reconocer si estás en la carrera de la rata? ¿Te sientes identificado con alguno de los siguientes puntos? Vives de cheque en cheque. No importa cuánto ganes, siempre parece que todo se va en gastos. Dependes de tarjetas de crédito. Utilizas el crédito para cubrir gastos básicos o para financiar compras. No tienes inversiones. Todo tu dinero se destina a gastos, sin generar ingresos pasivos. Tu tiempo está completamente atado a tu ingreso. Si dejas de trabajar, tus ingresos desaparecen. No tienes un fondo de emergencia. Una emergencia médica o un imprevisto financiero puede desestabilizar completamente tu vida. Si reconoces alguno de estos patrones en tu vida, no te preocupes. Aunque salir de la carrera de la rata requiere esfuerzo y disciplina, es completamente posible. ¿Cómo escapar de la carrera de la rata? Tienes que dejar de ver el dinero como algo que simplemente ganas y gastas y empezar a verlo como una herramienta que puede trabajar para ti. Aquí tienes un plan claro para empezar. Primero, cambia tu relación con el dinero. Entiende que no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que tienes. El objetivo no es solo gastar menos, sino usar tu dinero de manera estratégica para construir activos. Segundo, controla tus gastos. Haz un presupuesto detallado de todos tus ingresos y gastos. Identifica áreas donde puedas reducir el consumo y redirige ese dinero hacia ahorros e inversiones. Tercero, elimina deudas. Si tienes deudas, especialmente de alto interés como tarjetas de crédito, trabaja en eliminarlas lo antes posible. Esto liberará recursos que puedes utilizar para construir tu patrimonio. En los comentarios te dejo el link a uno de los videos del canal donde tienes estrategias para eliminar tus deudas. Cuarto, crea un fondo de emergencia. Antes de invertir, necesitas una red de seguridad financiera. Un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos básicos te protegerá de imprevistos. Quinto, invierte en activos productivos. Los activos son la clave para salir de la carrera de la rata. Pueden incluir bienes raíces, acciones, fondos indexados o negocios que generen ingresos pasivos. Estos ingresos te permitirán no depender únicamente de tu salario. Sexto, educación financiera continua. Dedica tiempo a aprender sobre inversiones, gestión de deudas y estrategias de crecimiento financiero. La educación financiera es un proceso continuo y mientras más conocimientos adquieras, más fácil será tomar decisiones inteligentes. Suscribirte al canal es un primer paso de este camino. Robert Kiyosaki dejó una enseñanza fundamental con su obra: no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Su libro no solo identifica el problema de la carrera de la rata,
sino que ofrece una guía práctica para salir de ella mediante la construcción de activos y la inversión estratégica. Esta filosofía ha inspirado a millones de personas a replantearse su relación con el dinero y tomar el control de sus finanzas. La carrera de la rata no tiene que ser tu destino. Con un cambio de mentalidad y un plan claro, puedes empezar a construir una vida donde el dinero sea tu herramienta, no tu amo. Recuerda que no importa dónde estés ahora, siempre puedes dar el primer paso hacia un futuro más libre y pleno. Si este contenido te ha inspirado, suscríbete y comparte en los comentarios qué significa para ti la libertad financiera. Además, en pantalla estás viendo 2 videos de nuestro canal, donde exploramos más estrategias para construir una vida llena de propósito y libertad financiera.